secciones de 8 versículos cada una, y justo son las 22 letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, y va por orden alfabético. Así que ahora nos toca la letra Kof, que según algunos dicen que sería como el similar a nuestra letra K. Pero, ok, no tiene ninguna importancia eso, porque como nosotros no sabemos hebreo, no podemos empezar cada línea como ellos hacen con la letra. Cada línea que escribe este salmista empieza con la letra Kof. Ahora, en este salmo, algo que podemos ver es cómo vamos a ver cómo es orar al Dios de la Biblia. ¿Cómo es orar al Dios de la Biblia? Entonces, aquí no se trata de los enemigos del salmista, aunque la verdad que estaban y molestaban mucho, eran malvados, pero sino se trata de la vida de oración del salmista. Y eso es lo que vamos a mirar hoy, ¿no? Cómo aprendió él a utilizar la palabra de Dios cuando oraba, mientras oraba, la importancia que le daba a él. Entonces, vamos a ver acerca de la diligente oración del salmista para permanecer fiel en medio de la infidelidad. Nosotros nos quejamos de este tiempo que nos toca vivir, ¿verdad? Que es malvado, que es perverso, que está en contra de la palabra. Pero mirando este salmista, que vivió por lo menos 1500 años antes, no, 2500 años más antes que nosotros, o quizás mucho más, podemos ver que el tiempo de él era tan difícil como el nuestro. ¿Por qué? Porque el corazón humano siempre es el mismo. Pero qué bueno que es para nosotros saber y encontrar cómo es de vigente la palabra, que lo mismo que le dio confort al salmista hace 2500 más años atrás, es lo mismo que nos da confort a nosotros hoy. El corazón del hombre sigue siendo tan malvado, pero Dios sigue siendo santo y fiel. Y lo mismo que descubrió el salmista, lo mismo nos va a ayudar ahora. Por lo tanto, vamos a ver aquí cómo era su vida de oración, ¿no? Era su vida de oración. Podemos ver que en esta sección vamos a entrar en la cámara secreta de la vida del salmista y ver, y por medio de algunas preguntas que nos vamos a ir haciendo versículo por versículo, vamos a ir descubriendo cómo era su vida de oración y cómo nosotros podemos aplicarla a nuestra vida, en circunstancias problemáticas como es la que vivía, pero vemos que quizás no tenemos la misma problemática de él, pero son problemas y nos molestan, y nos estorban, y nos desalientan, nos desaniman, a veces nos tumban. Bueno, ¿dónde encontraba el salmista? ¿Y cómo hacía? ¿No? Porque a veces dice, ¿cómo hace? Bueno, ¿cómo hacía el salmista para poder seguir adelante? Entonces vamos al versículo 145. Y en el versículo 145 vamos a ver cómo oró. ¿Cómo oró? Ya al final vamos a hacer la aplicación, pero vamos a ver ahora cómo oró. En el versículo 145. Y dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme Jehová, y guardaré tus estatutos. Es lo que dice acá. Clamé con todo mi corazón. Clamé, según el diccionario de la RAE, que es el diccionario de la Real Academia Española, yo lo pongo RAE acá, pedir algo de manera vehemente. Eso quiere decir, esperen que voy a desconectar esto porque va a estar mandando ruido. Ya está. Dice, es pedir algo de manera vehemente. Entonces, fíjense que dice, clamé. O sea, pide algo de manera vehemente. ¿Y cómo lo hizo? Con todo mi corazón. ¿Qué quiere decir? Con todo su ser. Todo su ser estaba comprometido en la oración. ¿Y cómo me enseña esto a mí, verdad? Porque ¿cuántas veces oro con mi boca, pero mi mente divaga por otro lado? Y tengo que traer los pensamientos porque se me volaron. No, entonces, y todo su ser estaba comprometido en la oración. Dice, clamé, o sea, pedí de manera vehemente, con todo mi ser, con todo lo que soy yo. Significa que lo hizo con seriedad y con fervor. No tenía deseos divididos cuando oraba, no estaba orando una cosa y pensaba otra. No tenía deseos divididos, o muchas veces, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, pero no lo decimos en la oración, pero interiormente decimos que se haga la mía, ¿no? Es como, dame lo que yo quiero.
Y tenemos que ser nosotros sinceras, no siempre oramos así, no siempre oramos íntegramente. A veces tenemos deseos divididos. A veces oramos que se haga tu voluntad, pero es como que sigo persistiendo en lo mío, no en la voluntad del Señor, sino en mi voluntad. Entonces, el hecho es como el salmista doblaba su voluntad, porque todo su ser estaba comprometido a clamar a Dios. Entonces, a veces nosotros oramos con nuestra boca, mientras nuestra mente divaga por otro lado, como decíamos. Incluso podemos ofrecer una forma de oración que parece que tiene una intención espiritual, cuando nuestros corazones están llenos de deseos egoístas. A veces queremos ser reconocidas, ese es el deseo de mi corazón, pero ay Señor, bendíceme en la tarea que estoy haciendo, pero interiormente quiero el aplauso de los demás, o que sea reconocida por lo menos, o que me digan, ay, qué bien. Entonces, ¿cuántas veces oramos? Y realmente tenemos que mirar que nuestro corazón a veces tiene esos deseos divididos, ¿no? No lo decimos, no lo vamos a decir ni siquiera en la oración, porque no nos atrevemos, pero el Señor conoce lo que hay. Por eso este salmista se lo estaba diciendo a Dios. Recuerden que desde el versículo 4 hasta el 176 es toda una oración. Es la oración más larga de la Biblia. Él está orando a Dios, está desnudando su corazón, y él está diciendo que él está clamando con todo su corazón, porque no tenía deseos divididos, él quería realmente conocer a Dios. Entonces no podemos orar para vivir completamente para Dios cuando nuestro corazón está enfocado en satisfacer nuestros deseos. No podemos vivir completamente para Dios cuando nuestro corazón está enfocado en lo que yo quiero, en mis deseos, en lo que a mí me gusta. Entonces, recordemos lo que dice el Salmo 139:4. El Salmo 139 me encanta, pero el versículo 4 dice, pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y me hizo pensar esto, porque muchas veces oramos como si Dios no estuviera mirando dentro nuestro. Le decimos con la boca, pensamos otra cosa, sentimos otra cosa, pero nuestra boca dice, ¿no? Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que sea para tu gloria, Señor, no, lo decimos con la boca, pero interiormente estamos deseando otra cosa, que ni siquiera a veces nos atrevemos a pensarlo. ¿Por qué? Porque nos va a dar vergüenza. Pero el Señor, antes de que yo hable, el Señor lo sabe. Al Señor no voy a ir a engañarlo con palabritas dulces. Por más que yo le diga, Señor, tú eres el grandísimo, el excelentísimo, ¿verdad? Pero dentro mío voy a hacer lo que yo quiero. ¿Dónde está lo que digo, Señor? Entonces, algo que tengo que poner en mente es lo que dice el salmista, con todo mi corazón, con todo mi ser comprometido en la oración. Si le estoy pidiendo, Señor, hágase tu voluntad, que se haga aunque me duela. ¡Wow! Duro, ¿no? Es duro pedir, Señor, que se haga tu voluntad, aunque a mí me duela. Aunque no me guste, aunque yo tenga otras cosas, otros deseos. Pero, Señor, que se haga tu voluntad. Otra versión dice todavía, del Salmo 139:4, dice, todavía no tengo las palabras en la lengua, y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. O sea, el Señor conoce todo, porque conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso para Dios es muy importante cómo oramos. Y cómo el salmista ora es con todo su corazón. Por eso es justo lo que él pide. Porque el Señor Jesús, Dios, ¿qué nos pide a nosotros? Dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque si le damos el corazón, le estamos dando todo nuestro ser. Le estamos dando nuestros pensamientos, le estamos dando nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros afectos, le estamos dando nuestra voluntad. El Señor nos pide todo nuestro. A veces pensamos, ay Señor, y lo repetimos de memoria, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón. Qué lindo, qué lindo. ¿Pero qué? Pero me guardo lo mío. No, el Señor quiere todo mi ser puesto en el altar, como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12, un sacrificio vivo al Señor. Y qué cosa cuando estoy pensando en Romanos 12, sacrificio vivo, sacrificio quiere decir muerte. No había un sacrificio si no era una muerte. Pero el Señor no me está pidiendo la muerte, me está diciendo,
Sacrificio, vivo. Muerto, vivo. ¿Cómo se entiende? Se entiende que yo me tengo que entregar al Señor completamente y morir al yo, para que Cristo pueda vivir en mí. Y que lo que ahora vivo, como dijo Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ese es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que yo viva para Él. Por eso me está pidiendo el corazón. Y no me está pidiendo un pedazo, ni en un rincón del corazón. Dios quiere poseer todo el corazón, porque quiere poseernos por entero. Sabe que si tiene nuestro corazón, nos tiene todo. No te está pidiendo tus manos, no te está pidiendo tus pies, te está pidiendo tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, dice el proverbio, ¿no? De él mana la vida. Porque teniendo el corazón tiene todo. Va a tener las manos, va a tener los pies, va a tener la cabeza, va a tener todo. Y el Señor nos quiere entera para él. Entonces, Dios no mira la elegancia de nuestras oraciones. A veces queremos poner, cuando oramos, palabras bonitas. Y no sé si ustedes prestan atención a veces en las oraciones, cuando se hacen oraciones públicas. A veces que palabras que suenen bonitas. Y uno a veces piensa, ¿pero están orando a Dios o están orando para que los demás digan, wow, qué lindas palabras que dice? Porque tenemos que orar a Dios como hablamos con nuestro Padre. Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces Dios no mira la elegancia de nuestras oraciones para ver cuán ordenadas son. Ni tampoco en la geometría, esto lo copié, en la geometría de tus oraciones para ver cuán largas son. Porque a veces pensamos que si oro largo, lo voy a convencer más a Dios. Lo que Dios, para ver cuán largas son, lo que Dios mira es la sinceridad de nuestras oraciones. Porque Él mira el corazón, mira lo que tenemos adentro. Aún no está la palabra en nuestra boca, y ya lo sabe todo. Entonces, para ver no tan larga, ni tan elegante, ni tan nada, pero el Señor mira nuestro corazón. Yo no sé si ustedes han escuchado muchas veces las oraciones de un recién convertido. Para mí son las más hermosas, porque nacen de un corazón que ama al Señor, que está agradecido con el Señor, que quizás mal hilvanada la frase, pero nacen de un corazón que realmente ama. Ya después nos acostumbramos religiosamente a adquirir vocabulario religioso. Y nos parece que con tanta palabrería, como dijo el Señor que hacían los fariseos, vamos a convencer más al Señor. No, tenemos que abrir nuestro corazón. Aquí el salmista abre su corazón y dice lo que él siente. Entonces, y el salmista sigue diciendo, escúchame, Señor, porque él dice, 145, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová. Ese respóndeme es escúchame, es lo que está diciendo, escúchame. Él desea del Señor, o de Jehová, como les dice, que sus clamores no mueran en el aire, o sea, que estamos orando y que lleguen hasta el techo, sino que Dios los escuche. Los que verdaderamente suplican con el corazón no están insatisfechos con simplemente orar. Porque si están simplemente orar y sin tener en cuenta a quién están orando, es como orar en vano, es orar a la pared, no orar si no tenemos en cuenta a quién está dirigida la oración, ¿no? Estamos hablando sin sentido. Pero el término escuchar se usa a menudo en las escrituras para expresar atención y consideración. Lo que él decía era, Señor, préstame atención en lo que estoy diciendo. Entonces, en cierto sentido, Dios escucha cada sonido que se hace en la tierra, ¿verdad? Porque Dios no es sordo. Y cada deseo de corazón, pero para él significaba mucho más. Pero para el salmista significaba mucho más. Deseaba que su oración fuera contestada por él. Entonces, pidió al Señor que se acercara y escuchara, como si fuera un amigo, que él escuchara lo que él estaba diciendo, con el fin de poder ayudarlo. Entonces, esa era la finalidad que él tenía. Escúchame, Señor, es
allí en esa frase entra todo lo que quería. Era, Señor, yo necesito que tú me escuches. Esperen un poquito porque creo que a ver si es lo que se me pasó. Ahí. No, creía que se me había pasado todo lo que lo hice en otra computadora y creí que no se había pasado, pero sí se pasó. Bueno, entonces, fíjense que estamos viendo que el salmista está orando a Dios, pidiéndole que Dios lo escuche, que Dios le escuche. Entonces, ahora, y dice, y guardaré, primero, ¿a quién él le dice? Respóndeme, Jehová, respóndeme, y a quién está dirigida, a Jehová. Es el nombre con el cual se dio a conocer, el nombre que Dios se dio a conocer. ¿Recuerdan a Moisés? Cuando Moisés le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué le digo al pueblo? Y le dice, yo soy el que soy, ese es Jehová. Yo soy el que soy. Es el gran yo soy. Y fíjense, me encanta, porque cada vez que el salmista habla, le habla a ese gran yo soy. Él tenía en mente quién era Dios. Era el nombre del pacto, el nombre que él podía confiar. Y tiene puesta su total confianza en Dios, Jehová, el gran yo soy. ¿Y para qué quería él la respuesta del Señor? ¿Para qué quería que lo escuchara? Y fíjense qué interesante, cada vez que vemos como el salmista ora, ¿para qué él quería que lo escuchara? Bueno, más adelante, de ahora en esta sección, vamos a ver que había enemigos. Pero fíjense que él no quería que lo escuchara para eso, para que lo librara de los enemigos. Fíjense que dice, y guardaré tus estatutos. Señor, si tú me respondes, yo voy a ser capaz de guardar tus estatutos. Guardar es conformar lo que, conformarse a algo. Entonces, él quería conformarse a los estatutos de Dios. Él quería guardarlos, o sea, obedecerlos, conformarse, tener la forma de los estatutos de Dios. Y estatutos, en hebreo, es grabar o inscribir. Es la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra escrita, declarando su autoridad y poder de darnos leyes. Él quería, ¿sabe de quién venía la palabra? Venía del gran yo soy. Entonces él lo que quería, y él tenía la palabra escrita, mucho menos, como dijimos en otras veces, mucho menos de lo que tenemos nosotros, muchísimo menos, pero él lo que él tenía le alcanzaba. ¿Le alcanzaba para qué? Para querer ser conformado a eso que él estaba escrito. Fíjense qué hermoso si nosotros pudiéramos orar así, que pueda ser conformada, tomar la forma de lo que Dios me está mandando por medio de su palabra. Entonces, tiene la autoridad porque viene de un Dios soberano. Por eso es que él desea que sus acciones, su estilo de vida, esté de acuerdo a lo que él leía en la palabra. Es lo que él deseaba. Ahora, para nosotros, nos enseña cómo orar. ¿Cómo nos enseña cómo orar? Primero, con todo el corazón, poniendo todo nuestro ser allí. Mente, voluntad, sentimientos, todo allí. Todo con todo nuestro ser. Y segundo, pidiendo que Dios que nos ayude a tener una vida que va de acuerdo con lo que Dios nos revela en su palabra. Recordemos que allí está expresada la voluntad de Dios para poder vivir una vida acorde a lo que Él le agrada. Dice Colosenses 1:10, y lo saco de la Nueva Versión Internacional, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Creo que muchas veces fallamos en la oración porque fallamos en las dos cosas. Primero, no oramos con todo nuestro corazón, y no tenemos nuestro corazón dividido. Y segundo, porque realmente cuando oramos no tenemos la verdadera disposición de obedecer toda la palabra de Dios, todo lo que Dios nos ha dicho. Tomar en cuenta que lo que Dios ha dicho, y eso es lo que significa cambio, es morir al yo, es hacer que se cumpla la voluntad de Dios en mi vida. Y a veces para nosotros es duro, que nos creemos independientes, que nos creemos liberadas y que a mí no me manda nadie. Pues el Señor quiere todo de nosotros, si no, no tiene nada de nosotros. Pero miremos que esto no es solo buenos deseos.
de Pablo. Miremos el versículo 9. Pablo oraba, ¿no? Fíjense que Pablo había dicho eso para que vivan de manera digna, pero el versículo anterior dice, por lo cual también nosotros, y fíjense cómo él oraba intensamente, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, para que vivan de una manera digna, para vivir una manera digna, necesitamos lo que oró Pablo, que seamos llenos de conocimiento, de su voluntad y de toda sabiduría. Y no lo vamos a tener fuera de la palabra de Dios. Aquí la vamos a encontrar. Entonces, vemos que orar intensamente con todo el corazón y orar con el firme propósito de vivir una vida de acuerdo a su palabra o acorde a su palabra. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Por eso necesitamos la ayuda de Dios, por eso él clamaba. El salmista clamaba, él sabía de los peligros, él se conocía, él no se creía un superhombre, y él clamaba a Dios por eso, y clamaba con todo el corazón. Él sabía que sin la asistencia de Dios él no podía vivir así, por lo tanto él clamaba. Y fíjense el versículo 146, y ahora vamos a ver, primero era cómo oro, ahora ¿qué oro? ¿Qué oro? 146 dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tu testimonio. Entonces, a ti. Me llama la atención las palabritas, como siempre les digo, a mí me gustan las palabritas, las palabras chiquitas, porque para mí tiene mucho significado. A ti. Sabía a quién iba dirigida su oración. Leyendo, meditando en la palabra de Dios, había llegado a conocer al Dios de la palabra. Por lo tanto, había convertido la oración en uno de los hechos más importantes de su vida. Lo hemos visto a lo largo de todo este salmo, ¿verdad? Porque ya dijimos que todo es una oración. Su costumbre era orar y no solo repetir unas palabras. Oraba abriendo su corazón y desnudando su corazón ante Dios. Por eso este salmo tiene tanto significa tanto. Porque le está hablando a Dios, está orando con Dios, está hablando, le está diciendo cómo él se sentía, sus luchas, está mirando sus propios peligros, se lo está confesando al Señor. No le está escondiendo nada. ¿Por qué? Porque conocía al Dios de la palabra. A través de tanto investigar en la palabra, como lo habíamos visto, ahora él conoce al Dios de la palabra. No podemos conocer a Dios si no tenemos, sino fuera de la palabra de Dios. Recuerden que él ya lo vamos a ver, él se reveló a sí mismo por medio de la palabra. Y dice, a ti clamé. Otra vez, la frase implica que oró con vehemencia. Es la misma idea del versículo anterior. Entonces, algo que llama la atención es que dice, a ti clamé, significa que la oración fue hecha en voz alta. Cuando dice a ti clamé, la oración fue hecha en voz alta. Cuando adoramos al Señor, o estamos pidiendo, y esta es mi experiencia, ¿ok? Pidiendo, intercediendo, escucharnos hablar, si lo hacemos en voz alta, escucharnos hablar, nos ayuda a estar enfocadas. Por lo menos a mí me ayuda a estar enfocada. No sé si ustedes, pero yo que tengo la atención dispersa y que enseguida se me van los pensamientos para otro lado, el hablar es escucharme hablar, cuando oro en voz alta, me estoy escuchando lo que digo. Y aparte estoy orando con Dios, estoy hablando con Dios y me distraigo mucho menos porque le estoy hablando. Es como si hablara con una persona. Entonces, hablo en voz alta. Entonces, muchas veces resulta de gran ayuda orar en voz alta. Cuando adoramos al Señor, también pasa porque estamos adorando al Señor y cuando decimos, Señor, gracias por lo grande que es, y por ahí nuestro pensamiento se va al año pasado que me fui de vacaciones, este año no fui a ningún lado, el año pasado que fui de vacaciones y fui a ver el mar o esto, el otro, entonces mis pensamientos ya se van para el otro lado en vez de estar adorando al Señor, estoy adorando a la creación en vez del Creador, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedo conseguir esto? Bueno, le tengo que hablar, y yo hablo en voz alta, y eso ayuda a concentrarme. O estamos pidiendo algo, quizás las menos veces que nos desconcentramos cuando estamos pidiendo algo, pero también nos desconcentramos intercediendo por alguien. No sé si le ha pasado. Estamos
pidiendo por otra gente, intercediendo por otro, y nos vamos por la familia de la persona, o lo que lo pasó, o conectamos algún hecho con esa persona. Entonces, cuando nos queremos acordar, en vez que una oración, es una de memorias, de lo que estoy recordando. Entonces, el hablar en voz alta ayuda a poder concentrar. No sé si a usted les ha pasado que es más fácil cuando ora con otra persona. Y cuando ora con otra persona, ora en voz alta, ¿verdad? Porque no puede orar, no, tiene que orar en voz alta. Y eso ayuda a poder concentrarse más. Entonces, cuando uno no tiene otra persona para orar y quiere tener a momentos a solas con el Señor y descubre que se está desconcentrando, hacerlo en voz alta. Claro, si va en medio del mar, que no vaya a hablar en voz alta, porque la van a decir, a no ser que tenga un teléfono y le diga estoy hablando con el teléfono, pero Dios no habla por teléfono, así que van a tener que, pero en los momentos de devoción, muchas veces, es bueno poder adorar. A mí me ayuda a estar enfocada, por lo menos. Y así fue con el salmista. Evidentemente, el salmista era otro Esther que tenía que orar en voz alta. En un momento él rompió el silencio y se levantó de su quieta meditación. Recuerden que él meditaba. Cuando uno medita, bueno, puede meditar en voz alta, pero la mayoría de las veces uno medita con su mente, ¿verdad? Y comenzó a clamar con voz, o sea, hablar en voz alta, pero poniendo todo su corazón hacia Jehová, hacia Dios, su Dios, hacia Jehová, su Dios. Clamó intensamente a Dios por la sabiduría, fuerza y habilidad para obedecer a Dios. Fíjense por lo que clamaba, obedecer a Dios. Esta es la oración que le agrada a Dios. Cuando nosotros le decimos, Dios no se escandaliza porque le vamos a decir, ay Señor, me cuesta mucho obedecerte. El Señor sabe que soy una desobediente, pero cuando se lo estoy diciendo, yo lo estoy declarando al Señor, Señor, me cuesta mucho porque mi voluntad, como dice con los niños, tenemos que romper la voluntad porque somos ahí duras. Entonces, algo que nosotros podemos hablar, abrir nuestro corazón delante de Dios. Tenemos registrada en la Biblia de ocasiones que el pueblo de Israel clamó a Dios. Y clamó en voz alta, ¿no? En Éxodo 14:10, ¿se acuerdan cuando el pueblo ya salen de Egipto y tienen adelante el mar Rojo? Tienen adelante el mar, atrás vienen los egipcios, ¿y ahora qué hacemos? Entonces dice 14:10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. No estaban orando en voz baja, en su corazón, estaban clamando, estaban diciéndolo en voz alta. Y entonces el versículo 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y bueno, sabemos el versículo 16, que Moisés extiende la vara que tenía en su mano y se abre el mar, ¿verdad? Pero claman a Dios, no era un susurro, lo ve. Y lo mismo vemos en el libro de los jueces, era una constante en Israel esto. Adoraban ídolos, ¿recuerdan? El círculo desastroso, el círculo descendente, digamos, porque esto iba para abajo, de Israel. Ellas adoraban ídolos, Dios los entregaba en manos de los enemigos, clamaban a Dios, Dios les respondía, los liberaba y otra vez lo mismo, ¿no? Y siempre, pero clamaban. Y cada vez, a pesar de lo que eran ellos, yo digo, bueno, una vez, dos veces, pero ¿cuántas veces? Todo el libro de Jueces está lleno de eso. Todo el libro de los Jueces. ¿Cuánta misericordia de nuestro Señor? Entonces, no tengamos miedo de haber agotado la cuenta que tenemos con el Señor de misericordia. Siempre está dispuesto a darnos, siempre está dispuesto a sacarnos, siempre está dispuesto a escucharnos. Así escuchó el pueblo de Israel. Entonces, eso estaba en la palabra. El salmista lo conocía, por lo tanto sabía que si clamaba a Dios, Dios le respondería. Sabía lo que estaba escrito en la palabra. Nosotros, ¿cómo lo sabemos eso? Está escrita en la palabra y sabemos que la palabra es veraz. Conocer la palabra, entonces, aumenta nuestra confianza en el Dios de la palabra. Más conocemos la palabra, más
aumenta nuestra confianza en el Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque el que fue fiel con el pueblo de Israel es fiel en este tiempo también. Dios es fiel. Porque siempre es el mismo, no se puede negar a él mismo. Y entonces, ¿qué clamó el salmista? ¿De qué clamó? Dice, sálvame. Ahora esa palabra sálvame no es que lo salve de sus pecados, aunque sí, puede ser también, pero es líbrame, rescátame, ¿no? Posiblemente de una situación de peligro. Esta fue su oración, una oración muy corta, sálvame, pero es muy completa. Necesitaba salvación. Nadie más que el Señor podía salvarlo o liberarlo. Y a él clamó. Él sabía que nadie más podía hacer eso, solamente el Señor. ¿Y a quién clamó? Pues al Señor. Y Pedro, ¿recuerdan Pedro? Hizo lo mismo cuando se estaba hundiendo en el mar. Pero al ver el fuerte viento, dice Mateo 14:30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces, otra versión dice, clamó, diciendo, Señor, sálvame. La oración más corta, como así el salmista, sálvame. Pero a pesar de que es corta, en esa pequeña oración, miren que no hay nada de las reglas de oración que hemos aprendido, ¿no? Que primero la alabanza, que después la confesión, que después la intercesión. Imagínense, Pedro ya se hundió, ya Pedro ya se ahogó. Entonces, ¿qué es lo primero que le sale? Señor, sálvame. Y es lo que él va a decirle. Y ahora, pero fíjense cuántas cosas podemos sacar aquí. Primero, una cosa que aprendí de esto, ¿no? Me lo fui anotando acá, que es no al pensamiento positivo. Miren si Pedro decía, no me estoy hundiendo, es mi imaginación, mañana me voy a sentir mejor. ¿Vieron que a veces nos enseñan eso? No seas negativa, no pensé en lo malo, mañana te vas a sentir mejor. Pero Pedro, si hubiese dicho eso, ya se ahogó, ¿no? Entonces no era el pensamiento positivo. Es lo que hizo, reconoce el peligro. Pedro reconoció el peligro, reconoce su necesidad, ahogando, reconoce su incapacidad, solo no podía, y reconoce que solo el Señor lo podía liberar. No había nadie más, solo el Señor. Y sabemos cómo termina la historia, ¿no? El Señor toma su mano y lo lleva a la barca seguro y salvo. Entonces, cuando estamos en peligro, Señor, sálvame, libérame, líbrame. ¿Pero qué? Seguir estos pasos. No pensemos que se van a ir solo porque yo estoy pensando diferente. No pensemos que no estoy en peligro, sí estoy en peligro. Reconozcamos la necesidad, reconozcamos nuestra incapacidad para salir de esto. Y reconozcamos que solo el Señor me puede sacar de esto. Cuando se nos termina todo, todavía nos queda Dios. Y si tengo a Dios, tengo todo. ¿No les parece? Teniendo a Dios, tengo todo. Muchas veces también podemos orar quietamente, como si estuviéramos conversando con un amigo. No siempre es el clamor. A veces la conversación con el Señor puede hacerse de una manera quieta, como conversando con un amigo, como diciéndole lo que nosotros sentimos, pero ser veraz, ¿no? Otras veces no son ruidos estrepitosos, gritos, sino gemidos del corazón. No sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen una carga muy grande y no saben a veces ni cómo expresarla, que hay gemidos en el corazón. Como que nuestro corazón gime, y ahí es donde el Señor escucha. Porque el Señor escucha el corazón quebrantado, el corazón angustiado. A ese el Señor escucha. Pero cuando el sentimiento es intenso, cuando el peligro se percibe cerca, nos invade la ansiedad. Entonces clamamos y lloramos ante Dios. Y está bien llorar ante Dios, ¿ok? Está bien llorar ante Dios. Es derramar nuestro corazón a Dios. Este parece haber sido el estado de ánimo del salmista cuando vertió su corazón delante de Dios. Y David, no sabemos si el Salmo 119 lo escribió David, no lo sabemos. Hay muchos que dicen que sí, mi amigo Spurgeon dice que sí, que lo escribió David. No sabemos, no dice que lo escribió. Pero David muchas veces decía lo mismo. Entonces vamos a ver sí lo que sabemos que es David. Salmo 3:4 dice, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Clamé y me respondió. Salmo 5:2.
está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Fíjense que es lo mismo que hace el salmista del Salmo 119, a ti oraré. No y fue a buscar intercesión por intercesores por otro lado, a ti, y Dios. Salmo 39, 12. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles de mis lágrimas. Por eso lloraba. David, todo un guerrero, un fuerte, un hombre de lucha. Sin embargo, lloraba ante Dios. Derramaba su corazón llorando ante Dios. Y nosotras, bueno, en nuestras aflicciones debemos recurrir a Dios y suplicarle con oración y súplica que nos ayude y nos libere a su debido tiempo. El Señor sabe cuándo, ¿no? Sabiendo que todo lo que pasa viene de su mano. Miren, cuando reconocemos que todo lo que nos pasa viene de su mano, cambia la perspectiva que tenemos de las cosas. No importa qué o quiénes causan nuestras angustias y problemas. Lo que sí sabemos que si viene a nuestra vida es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, miren lo que dice 1 Corintios 10:13, y lo voy a leer de la Biblia de las Américas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, me encanta eso, la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. El Señor tiene una vía de escape para nosotros, y sabe en el momento justo que nos va a abrir esa vía de escape. Ya la tiene, no la va a inventar, pero en su momento el Señor va a abrir la puerta de la vía de escape para que pueda salir de la situación difícil que tenga. Entonces Dios permite dificultades en nuestra vida, pero también ya tiene la salida. Nuestro Señor quiere que dependamos de Él. Si no tuviéramos problemas, ni nos acordaríamos de Dios. ¿No es verdad? O tenemos esas oraciones, gracias Señor por la comida, amén, ya está, vamos a otra cosa. Cuando tenemos problemas, ¿cómo dependemos de Él? ¿Y qué dice el salmista? Y guardaré tus testimonios. Y guardaré tus testimonios. Entonces él clamaba que lo libere, ¿para qué? Para poder guardar sus testimonios. No para poder sentirse mejor o bien. Él quería para que guardar los testimonios, para guardar, para obedecer, para mantener. Y que el testimonio viene Eda, en hebreo, que es testigo. Obedecer su testimonio significa lealtad a los pactos de Dios o a las promesas de Dios. La palabra de Dios, porque el testimonio es el sinónimo de palabra de Dios, dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y su promesa. Entonces, aquí está la razón y el motivo por el cual el salmista quería ser liberado. No para poder vivir, respirar mejor, sino que su gran objetivo al desear la liberación es que pudiera continuar teniendo una vida de obediencia a lo que Dios le había revelado en su palabra, en cuanto a lo que él era, en lo que Dios deseaba y en cuanto a sus promesas. Creer en el testimonio de Dios había dado, creer en el testimonio que Dios había dado. Ahora quería llegar a ser un testigo de Dios. Ahora, él creía en el testimonio de Dios. Ahora, él quería llegar a ser un testigo de Dios, o sea, que esos testimonios eran reales en su vida. ¿Cómo? Vivir una vida que reflejara lo que Dios quería. Sí, digo, los del mundo no leen la Biblia. Los familiares que no son creyentes no leen la Biblia, no me leen a mí. Ojalá que lo que lean sea correcto. Que lean los testimonios de Dios, o sea, que lea lo que Dios ha revelado, cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, reflejo el carácter de Dios, la voluntad de Dios, estoy obedeciendo lo que Dios me está diciendo, las promesas de Dios, confío en las promesas de Dios, o vivo angustiada, amargada, ansiosa, como los que no tienen esperanza. Entonces, algo que nosotros podemos ni estar mirando. Es como si el salmista entonces dijera, Señor, líbrame. Líbrame de mis corrupciones, líbrame de mis pecados, líbrame de mis tentaciones, líbrame de todo aquello que pueda entorpecer. Quiero guardar tu testimonio. Quiero cumplir con lo que tú has
dicho. Quiero decir al mundo lo que tú realmente eres, ¿no? Y es un privilegio enorme ser cristiana, pero no nos dejó Dios en la tierra solamente para adornar el panorama, ¿no? Quiere cosas mucho más bonitas para que adorne el panorama. Pero, ¿para qué nos dejó? Para que refleje a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que refleje el carácter de Dios, refleje el carácter de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cosa tremenda!, ¿no? Entonces él quería tener manos y mente limpia para poder servir al Señor, y con alegría, hacerlo con alegría, no con pesar. Por eso necesitaba la libertad interna para poder servir al Señor con alegría. Dice el Salmo 101 y 2, cantad alegre a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servir al Señor con alegría, con un corazón dispuesto, obediente, eso produce alegría. Y nadie puede entrar en la presencia del Señor con actitudes que deshonran a Dios. Porque aquí leímos en el Salmo 100 que venir ante su presencia con regocijo, con alegría. Cada vez que servimos al Señor con alegría, estamos entrando a su presencia. Pero fíjense lo que dice el Salmo 15. Nadie puede entrar a la presencia de Dios si no tiene esto. Dice Jehová, ¿quién entrará, que habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, y en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El salmista sabía esto. Y podemos nosotros hacer la oración como hizo, ¿no? Sálvame, líbrame de los pecados que me rodean, de los enemigos que me persiguen, de las tentaciones que me acosan, de los pecados que me acusan, porque quiero encontrar total libertad en Cristo para poder servirle con alegría. Servirle con alegría es liberarme del yo, liberarme de mis deseos egoístas, liberarme de lo que me oprime, poder servirle al Señor. Por eso el salmista sabía esto y necesitaba de la ayuda del Señor. Pero también nosotros sabemos esto. Y también estamos en el mismo barco que el salmista, con las mismas tentaciones, con los mismos problemas. Pero también tenemos el mismo recurso del salmista, el gran yo soy con nosotros. El Salmo 147, perdón, versículo 147. ¿Y cuándo oró? ¿Para cuándo es que oró? Bueno, dice el 147, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Me anticipé al alba, literalmente se levantó antes de que saliera el sol, o sea, madrugó, digamos nosotros, pero muy madrugar. Aún estaba oscuro, evidentemente este salmista tenía algo en su mente y en su corazón. Y dice, clamé. Ahora, a pesar de que las traducciones dicen igual que los dos versículos anteriores, clamar y clamar, aquí es diferente, este clamar es diferente. Los dos primeros, clamar es que llamaba al Señor vehementemente que viniera cerca de él, eso le quería tenerlo cerca. Había clamado al Señor para que le respondiera, había clamado al Señor para que lo liberara. Ahora se despierta muy temprano y clama, pero acá este clamar es diferente a los dos anteriores, es un clamar de pedir ayuda. Ahora quiere, el Señor está cerca, ayúdame. Primero clamar, ven cerca, ese clamar, el clamar de venir de alguien que queremos tener a nuestro lado. Ahora, Señor, has venido, estás cerca, ayúdame, ayúdame. Entonces, sin duda dependía de Dios, por eso no, pero eso, él dependía de Dios en todo, ya lo hemos visto, pero eso no eliminó su responsabilidad, ¿se dieron cuenta? Él dependía de Dios, pero su responsabilidad. Se levantaba temprano para buscar a Dios en oración. Podía decir, oh bueno, Señor, ya está cerca, ahora es tu problema. No, él seguía, ¿cómo? Orando. ¿Cómo hacía? Se levantaba temprano para buscar al Señor en oración. También David, como el salmista del Salmo 119, también oró. Miren el Salmo 5, 1 al 3. Bueno, leo el 1. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz,
de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré. El escritor del Salmo 119 también oraba muy temprano y que dice, y esperé en tu palabra. ¿Para qué era? Esperé en tu palabra. Esperar es aguardar con ansia. Fíjense el salmista cómo tenía la palabra de Dios. Aguardaba con ansia para leer la palabra, con ansia. Esperaba en tu palabra. La esperanza es un medio muy poderoso para fortalecer nuestra oración. Ahora, ¿quién oraría si no tuviera la esperanza de que Dios lo escuchara? ¿Quién no oraría cuando tiene la buena esperanza de que sus súplicas son escuchadas? Si sabemos que Dios nos escucha, mucho podemos orar, ¿verdad? Y él aguardaba con ansia. ¿Qué es lo que aguardaba? Dice, tú, viene de Dios, recuerden, tú, viene de Dios, y palabra. Palabra es el dabar de Dios, o sea, la palabra hablada, la palabra revelada de Dios al hombre, sale de la boca de Dios y la revela al hombre. Aquí el salmista dice que guardaba con ansia la palabra, el dabar de Dios. Lo que Dios ya había revelado era tan importante porque salía de la boca de Dios. Era palabra de Dios y era lo que Dios quería revelar al ser humano. Por eso él estaba ansioso de poder buscar con ansia, ese clamé, buscar con ansia la palabra de Dios. Su esperanza era cierta porque estaba fija en la palabra de Dios. Y esta, la palabra de Dios, es un ancla segura, porque Dios es veraz, Dios no miente. Y en ningún caso Dios se ha retractado de sus promesas. No dice, bueno, yo prometí esto, pero no es así. No, ningún caso, y él lo sabía. Ni ha alterado lo que ha salido de su boca. El que es diligente en la oración nunca perderá la esperanza. Los puritanos tenían una regla, y me encantó esta regla. Dice, no ver el rostro del hombre hasta que hayan buscado primero el rostro de Dios en oración. Se lo repito. No ver nunca el rostro del hombre hasta que hayan buscado primero el rostro de Dios en oración. Y qué bueno sería eso, ¿no? Que apenas nos levantamos, antes de poder encontrarnos con cualquier persona, poder orar a Dios. Buscar el rostro de Dios quiere decir orar a Dios. Buscar el favor de Dios. Y cuántas cosas menos mal hechas haríamos, ¿no? Si buscáramos el favor de Dios de mañana muy temprano. Nuestro ejemplo, ¿quién más sino el Señor Jesús? Dice, antes de comenzar su ministerio, Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Y qué hizo después? Escogió a los 12 discípulos que él tenía que formar. Primero oraba a su Padre. Y uno puede decir, ¿cuál es la necesidad si era Dios? Claro, pero oraba. Él necesitaba la íntima comunión con el Padre. Eso habla de una íntima comunión con el Padre. Pero también, eso es antes de comenzar su ministerio, pero también cuando eligió a sus discípulos oró. En 6:12 dice, en estos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Toda la noche. ¿Qué hizo después? Ahí sí, escogió los 12 discípulos. Pero también antes de ir a la cruz, nos recordamos, ¿verdad? En el jardín de Getsemaní, era de noche cuando entró al jardín, y estuvo toda la noche orando. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces oró. Mateo 26, 39, 42 y 44. 3 veces oró lo mismo, pero fue a la cruz. Fue a la cruz. El Padre dijo, no, ve a la cruz. ¿Por qué? Porque era necesario para perdón de nuestros pecados. Y querida, esto me hizo pensar mucho. Si el Señor ante cada situación oró, y oró intensamente, y oró mucho, ¿cuánto más me está enseñando a mí que debo hacer lo mismo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas y no hemos orado lo suficiente? Y por eso después nos quejamos de que las cosas nos van mal. Tomamos decisiones así porque son no pensadas y después pagamos consecuencias. Aprendamos como hizo el Señor, orar, como hizo el salmista, oraba muy de mañana, antes del amanecer. No les digo cuándo orar porque no tenemos horario para orar, pero sí buscar las primeras horas para poder orar. Antes, como decían los puritanos, antes de encontrar el rostro del hombre, buscar el rostro de Dios. El versículo 148.
¿Cuánto tiempo oró? O sea, ¿cómo duró la oración? Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Ahora, acá vemos una combinación interesante con el versículo anterior. En el 147 dice que se levantaba antes de la madrugada y oraba, clamaba, oraba. Y aquí dice en forma poética, se anticiparon mis ojos. Otras traducciones dice, me causó gracia, como dice la nueva versión internacional, dice, en toda la noche no pego los ojos, ¿no? O sea, en toda la noche no pego los ojos, ya, no, sin pegar los ojos. Otra dice, me quedo despierto durante toda la noche. Otra, me mantengo despierto toda la noche. ¿Pero qué hacía despierto toda la noche? ¿Qué hacía despierto? Porque se despertaba toda la noche. En ese se anticipaban mis ojos. Primero él dijo que clamaba a Dios, que oraba antes del amanecer. Ahora, él se despertaba a la noche y ¿qué hacía? Dice, para meditar en tus mandatos. Para meditar en tus mandatos. Fíjense lo que hacía. Mandatos. Esta palabra indica todo lo que Dios habló. O sea, no son solamente los mandamientos que Dios daba, sino todo lo que Dios había hablado. Él salmista meditaba en todo lo que Dios había hablado y revelado en su palabra, lo que él conocía. Entonces aquí vemos el perfecto balance, oración y estudio de la palabra. Un perfecto balance. Para algunas personas les es más fácil orar que estudiar, profundizar y meditar en la palabra. Conozco mucha gente que a mí me es más fácil orar que ponerme a tener una disciplina de estudio, profundizar en la palabra. Para otras, les es más fácil estudiar la palabra, meditar en la palabra, profundizar, que tener disciplina de oración. Porque a veces estas son las almas más inquietas, que están busca, y mira, a ver que aquí, que allá, y buscar y demás, pero tienen poca disciplina en la oración. Pero fijémonos que el salmista tenía un balance perfecto. Primero clamaba, pero también meditar en los mandatos de Dios, es lo que la Biblia decía. Y no es que se ponía a leer, los meditaba. ¿Qué quiere decir eso? Que ya la Biblia la tenía en la cabeza. Que ya la palabra la tenía en la cabeza, por eso la meditaba. Entonces, el salmista hacía las dos cosas. Ahora, oremos para tener entendimiento, oramos nosotras para tener entendimiento en nuestro estudio de la palabra. Y hacemos muy bien, porque es esencial. Pero también debemos de utilizar la palabra de Dios en nuestras oraciones. Hay un libro que salió, no lo he leído, pero dice, ¿cómo orar pues, con la Biblia, o según la Biblia, algo por el estilo, ¿no? Y ahí enseña cómo se puede orar teniendo la Biblia, ¿verdad? Entonces, en la oración, la palabra de Dios nos muestra, fíjense que en la oración, mientras oramos, la palabra de Dios nos muestra la naturaleza y corazón del Dios al cual oramos. Es imposible orar si yo no conozco a quién ora. ¿Cómo puedo confiar en una persona que no conozco? Y para conocerla, pues tengo que investigar lo que dice la palabra de quién es él, ¿no? Entonces, la naturaleza y corazón del Dios al cual oramos. Dios se revela a sí mismo, recuerden, en la palabra de Dios. Lo que hemos recibido de Dios y lo que debiéramos de agradecerle, también en la palabra de Dios. Su grandeza, dándonos la información para alabarle mejor. Cuando leemos en la palabra que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó desde el microbio más chiquitito hasta los grandes monstruos marinos, cuando vemos que Dios creó todo el universo y todas las estrellas y todo, no podemos menos que alabarle. ¿De dónde sale esto? Que la palabra de Dios me lo está revelando, que hay un Dios, ¿verdad? Entonces, su voluntad nos revela su voluntad, instruyéndonos en lo que debemos hacer. Eso es la palabra de Dios. Si no tuviéramos la palabra de Dios, no lo sabríamos. Sus promesas para sus hijos, cuántas grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, dice Pedro, que tenemos. Que por medio de la palabra y la oración, vamos a crecer en el Señor. ¿Cómo? Con las dos cosas. Oración y meditación en la palabra. ¿Queremos crecer en el Señor? Miren, está bien todos los estudios que podemos tener, todos los seminarios que podemos ir, está bien todas las conferencias que puede tener, pero nada de eso va a suplantar a mi vida privada de oración y estudio de la palabra.
nada. Me voy a tener conocimiento, pero crecer, voy a crecer cuando esté, como hacía el salmista, encerrada en mi cámara secreta, quizás donde nadie ve, donde pase horas que pueda estar estudiando la palabra, meditando en la palabra. Y qué bueno es pensar que cuando él se iba al sueño, el salmista no recurrió a una pastillita, no sé si existían, para dormir, como a veces hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué hacía él? Meditaba la palabra. No contaba ovejitas, estaba meditando la palabra. Se va el sueño, qué bueno sería meditar en la palabra, meditar en sus promesas, meditar en lo que Él nos dice, meditar en Dios y en su palabra. Alguien dijo, y esto que voy a citar, esto no es mío, es algo que lo copié de un lado, pero alguien dijo, lo estoy citando. La meditación con oración, pero no la oración sin meditación, descubrirá el sentido de la palabra cuando todos los demás medios fallan y tiene la ventaja de que su significado penetra en la mente. ¿Cuándo? La meditación con oración. Pero no la oración sin meditación y la meditación sin oración. Las dos cosas van. Meditación con oración. ¿Qué hace eso? Va a darle sentido, va a penetrar en mi mente cuando use las dos cosas. A veces decimos, no me queda nada. Usamos las dos cosas. Otra. La meditación somete el alma al poder santificador de la palabra. Me encantó esta. La meditación somete el alma al poder santificador de la palabra. Porque leo y no oro, pues van a ser letras que lea. Pero cuando lo someto a la oración y a la meditación, eso va a hacer que mi alma vaya santificándose. La meditación es una invitación al Espíritu Santo para que bendiga el alma, porque está estrechamente asociada con la verdad y se deleita en verla honrada. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en mí, pues se va a regocijar cuando encuentra que mi espíritu se goza en la palabra de Dios. El que se está gozando es el Espíritu Santo, que vive en mí. ¿Por qué? Porque ponen las dos cosas juntas. Palabra que él inspiró con el Espíritu Santo que vive en mí, que inspiró la palabra. ¿Nos damos cuenta de eso? Y lo que tenemos viviendo aquí es el que inspiró la palabra. Por lo tanto, por eso el salmista decía, ayúdame, enséñame. ¿Por qué? Porque sabía que quién mejor, el autor de la palabra, que podía explicarle la palabra. Qué bueno sería que empecemos a orar de esa manera, que el Señor nos ilumine. Entonces, ¿qué podemos aplicar? El salmista madrugaba para orar y meditar. Lo que eso contribuyó, sin ninguna duda, al entendimiento que él tenía de la palabra. Nada es regalado. A veces decimos, ay, ¿cuánto conoce ese? ¿Cuánto sabe John MacArthur de la palabra? Claro, las horas que pasa John MacArthur la palabra, no, pero tanto no, tampoco. Entonces, ¿qué queremos hacer? Si queremos tener conocimiento, como tiene John MacArthur, voy a tener que pasar la misma cantidad de horas que él pasa estudiando un pasaje, ¿verdad? Un pasaje con la palabra. Segundo, comenzaba el día enfocado en Dios. Si nuestro primer pensamiento en la mañana es Dios, nos ayudará a mantenernos en su presencia durante todo el día. Si nuestro primer pensamiento se enfoca en Dios, voy a estar más consciente de su presencia en mi vida. Su mente estaba tan llena de Dios y de sus cuidados que cuando despertaba prefería meditar y orar antes que tomar, como le dije antes, cualquier calmante para dormir. Entonces, su mente estaba tan llena de Dios y de sus cuidados. Él prefería meditar y orar en la palabra de Dios. El Salmo 121 dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y este es nuestro aliento y confianza. Cuando oramos en la noche, que aunque podremos llegar, que nunca vamos a llegar fuera de tiempo para que Dios nos atienda. No vamos a llegar fuera de hora al trono de la gracia, porque tenemos acceso a toda hora, de madrugada y cuando sea. Y esto sí que lo copié. Dice, puede que Baal esté dormido. ¿Recuerdan cuando Elías se burlaba y le decía, bueno, grite más fuerte, a lo mejor Baal está dormido, a lo mejor está de viaje, se durmió. Bueno. Pero nuestro Dios nunca duerme. El Salmo 121 dice.
ni hay horas en las que para la que yo no pueda hablar con él. Entonces, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, tengo las puertas del cielo abiertas para poder orar y llegar al trono de la gracia con mi petición. No importa cuándo ni cómo, pero puedo orar y volcar mi corazón delante de Dios. Entonces, el versículo 149, ¿en qué se basaba él cuando oraba? ¿Qué se basaba? ¿Qué tenía en su confianza? Dice 149, oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Oye mi voz. Literalmente, presta atención a lo que te estoy diciendo. Es lo que está diciendo. Responde a mi oración. Ahora, para entenderme un poco mejor esto, vamos al Salmo 86:1. Dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame. Es lo que inclina, no es que Dios tiene una oreja y que la oreja va a ir más cerca, porque sabemos que Dios es inmensamente grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Señor, que tu favor esté conmigo, ¿no? Que tú me puedas hablar. Entonces, ese es lo que dije del Salmo 86, David lo escribió. Y él estaba orando y usa palabras similares. Y no es pretencioso ni soberbio, no está reclamando, sino que en un espíritu de humildad, porque miremos cómo sigue este salmista del 119, conforme a tu misericordia. No está exigiéndole a Dios, Dios, haz esto, sino conforme a tu misericordia, que está diciendo. Conforme, ¿qué le está diciendo? Acorde, de acuerdo a lo que tú eres, Señor. Actúa, escúchame, de acuerdo a lo que tú eres. Y como Dios es, misericordia. ¿Se acuerdan la palabra misericordia? Otra vez la tenemos aquí. Este es el Esed, H-E-S-E-D, en hebreo. Esed, el Esed de Dios, que es el amor leal de Dios, que no depende de nosotros, sino que depende completa y absolutamente de lo que Dios es. Ese es lo que él está clamando a Dios. Actúa conforme a lo que tú eres, a tu amor leal. El salmista le pidió a Dios que le oyera conforme a su amor leal. Se basa su pedido en el amor leal del Señor, ese fiel pacto de amor que Dios quiere para los creyentes, que como vimos en la definición de la palabra de ser, no depende de nosotros, sino depende de lo que Dios es. Depende de Él, no de mí. ¿Y a quién se dirige? Oh Jehová. Oh Jehová, nuevamente, es el nombre del pacto, el gran yo soy. Pide ser escuchado por el gran yo soy, entonces reconoce quién es Dios. Pide ser escuchado en base a la misericordia, el Esed, el amor leal de Dios, reconoce quién es Él. ¿Recuerdan? En este versículo vemos las dos cosas. ¿Quién es Dios? Jehová, el gran yo soy. Tú, en misericordia, reconoce quién es Él. Es como si orara, Señor, sé que no merezco el ser escuchado por ti, pero aún creo que eres rico en gracia y misericordia. Por favor, actúa de acuerdo a tu amor leal, no en lo que yo soy. No en lo que yo soy. Eso es la ubicación del salmista. Reconoce quién es Dios, el gran yo soy, pero reconoce quién es Él. No merezco ser escuchado, pero acudo a tu amor leal. No dice, Señor, escúchame conforme a lo bien que yo he hecho toda la noche, me la he pasado despierto, como dice la Nueva Versión Internacional, no pegué los ojos toda la noche, ahora escúchame. No, conforme a tu misericordia, no conforme a lo que yo hago, conforme a lo que tú haces, lo que tú eres. Entonces, ¿y qué es lo que pidió? ¿Qué es lo que pidió? Vivifícame conforme a tu juicio. Esta es la tercera petición en la sección esta. Primero, respóndeme, escúchame. La segunda, sálvame, libérame. Ahora, la tercera, vivifícame. Vivifícame. ¿Qué es vivifícame? Reanimar, ser restaurado interiormente. Y conforme, de acuerdo, en concordancia a lo que está diciendo, él había pedido que el Señor lo escuchara conforme, de acuerdo a su misericordia. Le pidió. Ahora le pide que lo vivifique, que lo reanime, que lo restaure interiormente, conforme o de acuerdo a tu juicio, tu juicio. ¿Y qué son juicios?
Lo que juzga sobre nuestra, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es otra palabra que se puede traducir, que es la palabra de Dios, pero la llama juicio. Lo que juzga sobre nuestras palabras y obras, la que muestran las reglas por las cuales deben ser regulados los hechos y hacernos discernir entre lo que es correcto o incorrecto y saber decidir. El salmista entonces pide ser restaurado espiritualmente según el juicio de Dios. Es decir, de manera que sea compatible con la sabiduría infinita de Dios. Él no quiere ser restaurado de cualquier manera. Él quiere ser restaurado acorde a las reglas de Dios, como Dios es. Esta es a menudo la mejor manera de liberarnos de los problemas que nos agobian. Necesitamos más vida espiritual para tener más fuerza para poder sobrellevar las cargas que nos abruman. ¿No es verdad? Y los métodos de Dios para comunicar mayor vigor a nuestra vida espiritual son sumamente sabios. Pero recordemos que juicios es otra forma, como dijimos, que el salmista tiene para referirse a la palabra de Dios. No hay manera de vivificarnos, de renovarnos espiritualmente, si no es a través de su palabra. No hay forma. No, ¿por qué? Porque es la palabra de Dios es la que nos hace discernir, como dice la palabra juicio, nos da luz entre lo correcto y lo incorrecto, nos enseña, nos hace discernir, nos ayuda a discernir si los problemas que tenemos son causados por ataques del enemigo o por nuestro propio pecado. A veces le echamos toda la culpa a Satanás y a veces son consecuencias de lo que nosotros hicimos mal, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a discernir, por eso es que necesitamos los juicios de Dios, el discernimiento de Dios. Si estamos pasando por sequía espiritual, podemos orar para que el Señor restaure nuestra alma. Pero debemos saber que lo hará conforme y a través de la palabra de Dios. No me voy a tener hoy un retiro y decir, Señor, restaura mi alma, amén, y entonces ya está, ya estoy restaurado. Lo va a hacer a través de la palabra. Porque voy a encontrar en la palabra la sabiduría de Dios que me va a enseñar a salir de donde estoy, a liberarme de las palabras, de los problemas. El versículo 150. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Dice el versículo, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. La mejor traducción es la Biblia de las Américas que dice, se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. O como dice otra versión, mis malvados perseguidores ya están cerca, pero de tu ley están muy lejos. En este versículo ahora nos da la clave para saber por la angustia que el salmista estaba pasando. ¿Por qué se desvelaba en la noche? ¿Por qué no podía dormir? ¿Por qué no pegaba un ojo, como decían? ¿Por qué él estaba meditando y meditando la palabra? Nos está diciendo entonces cuál era la razón de su desvelo. Los malvados, que son los mismos que los soberbios, los impíos, que ya habíamos visto en versos anteriores, que ya nos viene diciendo en las sesiones anteriores, lo están cercando. El salmista podía sentir que los malvados que se le oponían, ¿recuerdan? Que tendían trampas, que las cosas que hacía, cada vez se acercaban y se estaban convirtiendo en una amenaza mayor aún. Dice, los que siguen la maldad, literalmente sería, su propósito es hacer mal. El propósito de estos malvados era hacer mal, y hacerle mal a él, hacer mal. Aquí hay un contraste con las palabras cerca y lejos, porque dice, estos enemigos se acercan, es decir, están en una posición de infligirle maldad, y lo hacen porque están muy lejos de la ley de Dios. Están cerca para hacerle mal. ¿Y por qué hacen mal? Porque están lejos de la ley de Dios. No tienen intención de obedecer la ley del Señor. Son los mismos soberbios que habíamos visto antes que desprecian la ley de Dios. Y es que la ley, tu ley, dice, la ley, la que Dios dio, y es la Torá, en hebreo la Torá, es enseñar o dirigir. Revelaciones de Jehová, viene de Dios, lo que Dios nos quiere enseñar, algo que nos quiere revelar. Entonces, recordemos que ellos, los malvados estos,
conocían la ley de Dios. Recuerdan que lo habíamos visto anteriormente, porque no se pueden alejar si alguna vez no estuvieron cerca, ¿verdad? Entonces, ellos conocían la ley de Dios, pero la habían dejado. Anteriormente dijo, dejaron tu ley. Y ahora su comportamiento revelaba cuán lejos estaba la ley de Dios. O sea, empieza el desliz. Primero la ignoran, la desprecian, después se van alejando y se van, la dejan de lado, no la obedece. Y ahora, ¿cuál es su comportamiento? Lejos de lo que Dios había dicho, la ley de Dios. Si estaban lejos de la ley de Dios, estaban lejos de la revelación de Dios y de lo que Dios le quería enseñar. Spurgeon dice, es imposible amar la ley y odiar a un santo. Es imposible amar la palabra y odiar a un santo o a un creyente. Y Pablo le dice a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vamos a tener guerra si queremos vivir, justamente. Ahora, ¿por qué ellos se habían alejado de la ley? Porque justamente la ley, como hemos visto, le revelaba lo que Dios quería que hiciera. Ellos no querían obedecer, querían vivir como querían, y estaban bien lejos de la ley de Dios, y ahora su comportamiento era desafiante. Desafiaban completamente, dejando la ley de Dios, alejándose, pero poniendo tropiezo a aquellos que querían seguir la ley de Dios. El versículo 151. ¿Cómo Dios contesta su oración? ¿Cómo Dios contesta su oración? Y este versículo es precioso. Dice, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué hermosa confianza la del salmista, ¿no? Los enemigos estaban cerca, su propósito era hacerle daño, pero el Señor estaba muy cerca para ayudarlo y permanecía fiel a lo que él había dicho en su palabra. Y fíjense que viene todo como un juego de palabras. Están cerca los enemigos o están lejos de la ley, pero el Señor está más cerca, cercano, está cerca. Y cercano, literalmente es cerca, no lejos. Entonces no está lejos, está cerca. Dice, estás, cercano está en el presente. No estuvo, estará. Está en ese mismo momento, en el momento en que el salmista lo necesitaba, en que el salmista pedía auxilio, en el momento en que él quería saber dónde estaba Dios. Ahí está, con él, está. ¿Y a quién se refiere? Tú, oh Jehová, tú, el mismo, no otro, el gran yo soy, ¿no? Entonces, así que lo podríamos leer. Cerca, no lejos, estás en este mismo momento, tú, oh gran yo soy, ¿no? Esta es una traducción externa, ¿ok? Entonces, es cerca, no lejos, estás en este momento, tú, oh gran yo soy. Los enemigos están cerca, pero tú estás en este mismo momento, conmigo, y tú eres el gran yo soy. Y nosotras, querida, tenemos la misma promesa, y tenemos quizás una promesa mucho mayor. Hebreos 13, 5 y 6 dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué me puede hacer? ¿No? Y si Dios lo dice, podemos confiar en él, porque ahí dice, porque él dijo, es como firmado Dios, yo pongo acá mi firma, no te dejaré, no te desampararé, es como nunca, nunca, jamás de los nunca. Así es lo que está diciendo, literalmente, nunca, jamás voy a poder hacer. Es como que no cabe en la cabeza que te voy a dejar, que te voy a desamparar, nunca. Entonces, ¿qué podemos decir? Como dice Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El salmista no tenía Romanos 8:31, pero él tenía el Señor que estaba cerca. Nosotros tenemos Romanos 8:31 y sabemos lo que dice el salmista y sabemos que el Señor está cerca. Si Dios es por nosotros y nunca nos va a dejar, ¿qué puede hacer el hombre? Nada de lo que el Señor no permita. Entonces podemos vivir confiadamente en él. Y él agrega, el salmista agrega, y todos tus mandamientos son verdad. Todos tus mandamientos son verdad. Los enemigos se habían alejado de la ley, pero el salmista había comprobado que todos, no solo algunos o algunas de las promesas que le convenía a él,
sino absolutamente todos los mandamientos son verdad. Y fíjense que está hablando aquí, cambia la palabra y dice mandamiento. Se está refiriendo a la palabra de Dios, pero la ve como mandamiento, que es mandamiento del hebreo miswa, que es la autoridad directa del que dice, el derecho de dar órdenes. Él lo ve así, como una autoridad, la palabra de Dios es eso. Los malvados vivían lejos de las ordenanzas de Dios, no querían obedecer los mandamientos de Dios, por eso los negaban y vivían y hacían lo que querían. De allí que eran los soberbios. Pero para el salmista, todo lo que contenía la Escritura era verdad, afirmando que la declaración es confiable, porque todos tus mandamientos son verdad. Y eso declara que todo lo que dice la palabra de Dios es confiable, porque viene de un Dios confiable, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos lo que dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, no en pedazos, toda. Viene de un Dios confiable, porque Dios no miente, viene de un Dios confiable. Y el Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad, en San Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Entonces, miremos que el salmista no pasa por alto o ignora el problema, sino que lo pone en la perspectiva correcta. Pensemos en esto. El problema existe, los malvados estaban cerca, pero lo pone en la perspectiva correcta. Sabe que están los enemigos cerca, pero hay un hecho mayor. El salmista afirma, cerca estás tú, oh Señor. ¿Se dan cuenta de la perspectiva correcta? Sí, el problema está, sí es agobiante, sí es oprimente, pero el Señor está cerca. Y es más grande el Señor que el problema que puedo tener. No hay problema tan grande que Dios no pueda solucionar. Entonces, cerca estás tú, Señor. Que podamos tener nosotras también la perspectiva correcta. ¿Hay problema? Sí, pero el Señor, nuestro ayudador, está cerca. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estamos el versículo 152, ya lo último. ¿Cuál fue su testimonio entonces? ¿Cuál fue su testimonio? Dice, esta es la declaración que hace el salmista. Hace mucho, ya mucho que he entendido tu testimonio, que para siempre los has establecido. Confianza en la palabra eterna. Confianza en la palabra eterna. Hace ya mucho que he entendido. El salmista tenía una relación de mucho tiempo con la palabra de Dios. El gran amor y aprecio que él tenía por las escrituras no era una ola de entusiasmo temporal, ¿no? Como a veces nos agarran los primeros de año, que voy a leer la Biblia en un año y leo 10 capítulos por las dudas que no pueda leer después, y después nos olvidamos, ¿verdad? Si no era una ola de entusiasmo temporal, era un amor profundo y duradero, los cuales formó raíces profundas a través del tiempo. Queremos tener unas raíces profundas en la palabra, tenemos que empezar, como el salmista, a amar la palabra, a valorar lo que es la palabra y poder llegar a ver que la palabra es de Dios y viene a nosotros y tiene la finalidad, ¿no? Y sigue diciendo que para siempre los has establecido. Su amor y apreciación, que de hacía mucho tiempo por las escrituras, le condujo a entender que las palabras estas eran eternas. Para siempre, para siempre, y lo establecido, habla de eso, de eternidad. Establecer quiere decir algo firme. Mientras más estudiaba y meditaba en ello, más entendía su origen divino. No podía negar que esta palabra venía de Dios. Entonces, aquí el salmista usa la palabra testimonio, Eda, E-D-A-H, testigo. Obedecer su testimonio significa lealtad a los pactos de Dios o a las promesas de Dios. Dan testimonio en cuanto a Dios mismo, su voluntad y sus promesas. Entonces, Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. El salmista la conocía, por eso podía confiar. Los testimonios de Dios pueden ser antiguos, es verdad, miles de años tienen, dados hace mucho tiempo, pero no son obsoletos, son totalmente vigentes y son eternos.
Muchos piensan que porque la Biblia es antigua no tiene más vigencia. No, la Biblia continúa teniendo vigencia porque viene de un Dios que es eterno y viene del mismo Dios que estableció su palabra. Y como dijo el Señor en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, no pasarán. Ahora, concluyendo, para concluir esto, hacemos una cosa, un resumen, digamos. Concluyendo, esta sección es el testimonio de una oración contestada, que nos enseña mucho. Todo este pasaje nos muestra cómo el salmista oraba y cómo fue contestada su oración. Entonces, versículo 145, ¿cómo oraba? Con todo su corazón. Por lo que él oraba, el versículo 146, respóndeme y guardaré tus estatutos. ¿Cuándo él oraba? 147, antes del alba. ¿Por cuánto él oraba? En las vigilias de la noche. 148, versículo 148. ¿En qué se basaba él cuando oraba? Conforme a tu misericordia, conforme a tu juicio. Versículo 149. No en lo que él era, sino en lo que Dios era. ¿Cómo Dios contestaba su oración? Cercano estás tú, oh Jehová. Estaba cerca de él. Versículo 150. Y el versículo 152. Su testimonio a la oración contestada. Tu testimonio para siempre los has establecido. El salmista llegó a la conclusión de que la palabra de Dios es eterna, tiene validez, y si tenía validez para el tiempo del salmista, si es eterna, tiene la misma validez para el tiempo nuestro. Queremos sentir la cercanía del Señor, aprendamos a orar como oraba el salmista, con todo el corazón, sabiendo quién es Dios, reconociendo nuestra propia capacidad. Eso se llama humildad en la oración, y sabiendo que yo sola no puedo. Necesito de su amor leal, de su ser, para poder salir adelante. ¿Tenemos problemas? Sí, no los neguemos. Sí, no tengamos pensamiento positivo. Sí, pero tenemos a alguien que dice, no te dejaré, ni te abandonaré. Siempre estaré contigo hasta el fin. Y esa es nuestra confianza. Esa es nuestra manera de poder sentirnos libres para poder crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.